Para aquellos que no estuvieron con nosotros en la víspera del año, nuestro pastor general Luis compartió una palabra con nosotros de parte del Señor, donde este año va a ser un año de derramamiento, ¿verdad? Un año donde vamos a estar experimentando algo grande, algo nuevo de parte del Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque así como el Señor se mueve y ese derramamiento llega a nuestras vidas, vienen también los ataques. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y él estaba diciendo que nosotros tenemos que tomar una postura. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y aplicar la voz de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a aprender a discernir lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como iglesia y con los tiempos en que estamos viviendo, hermano, porque ustedes están viendo los tiempos en que nosotros estamos viviendo, donde estamos viendo con nuestros propios ojos que todo es aprobado. Todo está siendo aprobado, donde estamos viendo que los valores, esos valores que mis padres me enseñaron cuando yo era chiquita, hace un chojo de años atrás, no soy tan vieja, pero hace 2 o 3 años atrás, y toda esa moral se está yendo por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está afectando nuestros hijos, porque la generación que se está criando es la generación que ahí están nuestros hijos, ¿verdad, Sonia? Ahí están tus nietos. Y es imperativo, hermanos, que la iglesia se levante y seamos vigilantes. Este año comenzamos con un llamado de alerta. Entonces, el mensaje hoy es un llamado de alerta. No es que te estoy tirando con el martillo, es que Dios nos está alertando, ¿verdad? Es un llamado que deberíamos cada uno de nosotros ponerlo aquí adentro en nuestros corazones y ponerlo en nuestra mente. Estamos bajo el tema, una serie titulada Los Centinelas. No el centinela, los centinelas. Nuestra meta como ministerio es volver atrás a ese lugar de intercesión y oración continua. Esta serie nos guiará a través de lo que significa ser un centinela, lo que significa orar en intercesión. ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros como cuerpo corporal aquí en la iglesia? Y también vamos a conocer la meta de Dios para nosotros como centinelas. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, el capítulo 26, el versículo 41. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada. Mateo 26, 41. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Jehová, que esta palabra sea de bendición y que pueda ministrar a cada uno de mis hermanos que están aquí en la casa y a todos aquellos que se encuentran escuchándonos por medio de las redes sociales. Que pueda haber un impacto este año, Padre. Que podamos comenzar, mi Dios del cielo, a estar alineados contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte por unos minutos bajo el tema un llamado a vigilar los muros. Yo quiero que tú le digas al que está al lado tuyo, ¿estás listo para vigilar los muros? ¿Estás listo para vigilar los muros? Y el nombre, de la serie es Los Centinelas, ¿verdad? ¿Qué es un centinela? Yo quiero mostrarte una foto de los centinelas del ayer. Mira los centinelas del tiempo de atrás, del tiempo del ayer, ¿verdad? Vemos cómo está la muralla y cómo ellos se paran en un estado, en
un tipo de alerta, ¿verdad? Un centinela es un soldado que vela y custodia un puesto que se le ha confiado. Su trabajo era pararse en los muros de la ciudad. Además de vigilar, tenía la responsabilidad de ser la alarma del pueblo. Eran la voz de aviso. O sea, que si un centinela era ese soldado que era el primero que podía ver lo que se estaba acercando. O sea, que si había fuerzas enemigas, él era el primero que lo veía. Que si había un ataque, él era el primero que lo veía. Que si venía un mensajero a traer un mensaje, él era el primero que lo veía. Y su responsabilidad era comunicarle, ¿verdad? Gritar o comunicarle a el pueblo que venía peligro. Ahora, yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que tú te pongas de pie por un minuto, ¿verdad? Y yo quiero que tú mires a tu alrededor, que tú mires atrás. Si quieres decirle hola al que está al lado tuyo, puedes decirle hola. ¿Tú ves esto? Estos te estoy presentando los centinelas del día de hoy. Cada uno de ustedes es un centinela del día de hoy. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros de estar alerta a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Se pueden sentar. En el Viejo Testamento vemos cómo Dios levanta centinelas espirituales, profetas que tenían la responsabilidad de dar aviso cuando el pueblo estaba permitiendo o cayendo en el pecado. Estos profetas fueron llamados por Dios para vigilar los muros de su pueblo. Dios le habla. Y el deber de cada profeta era reportar lo que Dios le decía al pueblo. Dios escogió a Jeremías como un centinela antes de nacer. ¿Viste cómo es Dios? Antes de nacer ya Dios había escogido a Jeremías como centinela. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que saliera de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Dios llama a Ezequiel atalaya. Atalaya es un vocero. Y en Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios levantó centinelas espirituales para que estuvieran alertas. Entonces hoy día cada uno de nosotros, Dios nos escoge para que nosotros seamos centinelas en su reino. Ahora más que nunca Dios quiere levantar a un pueblo, hermano, que sea sensible a su voz, que pueda discernir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos ser sensibles a la voz del Señor, nosotros podemos estar más al tanto de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, qué es lo que está pasando en nuestras familias, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas, en nuestro alrededor, en nuestras regiones. ¿Qué realmente es lo que está pasando también alrededor del mundo? Dios quiere que nosotros podamos ser sus ojos. Dios quiere que nosotros seamos su oído, ¿verdad? Pero especialmente Dios quiere que nosotros seamos una voz. Dios quiere que nosotros seamos un atalaya, una voz de salvación. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tener una palabra muy en nuestros corazones, que es disposición. Nosotros debemos estar dispuestos, ¿verdad? Y quizás tú te preguntas, quizás tú estás aquí y te estás preguntando, ¿seré yo un buen centinela? Eso pasó por mi mente cuando yo estaba escribiendo, francamente, el servicio. ¿Seré yo un buen centinela? Quizás eres nuevo aquí y puedes decir, ¿podré ser yo un centinela? Tal vez estás diciéndote a ti mismo, pero yo ni siquiera puedo vigilar mi propia vida. Voy a vigilar la vida de las otras personas. Quizás puedes decirte, ni siquiera yo puedo levantarme a orar por mí.
voy a interceder por otros, ¿verdad? Pero Dios lo que está buscando es disposición. El resto Él te lo entrega. ¿Estás dispuesto a despertar y recibir lo que Dios quiere derramar en tu vida para este año? Para este año 2023, ¿estamos dispuestos a recibir eso que Dios nos quiere entregar? Este capítulo 26 de Mateo, vemos que Jesús se encuentra en el monte Getsemaní. De aquí Él entra con sus discípulos, excepto Judas, que era el que lo estaba a punto de traicionarlo. Entonces ya Jesús sabía que la muerte se estaba acercando. Ya Jesús sabía en la hora que Él estaba enfrentándose. Y al confrontar la muerte, Cristo se volvió a Dios. Él se volvió a Dios. Él se convirtió en un centinela en ese momento. Él se volvió a Dios y él comenzó a estar alerta y Él comenzó a orar. Él dice en el versículo 38 a sus discípulos: mi alma está muy triste. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Ve? Lo primero que Él le dice a sus discípulos es: estén alerta. Quédate quieto, quédate aquí conmigo y está alerta. Llegó un momento en que Jesús se fue a distancia y se llevó a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y aún en la agonía que Jesús estaba viviendo, había un profundo deseo de que sus discípulos supieran la infinita dependencia que todavía Jesús tenía de Dios. Y lo importante que era velar y orar. Y luego, ¿verdad? Les dice, y este es mi punto número 1, Jesús nos encomienda a velar y a orar. Él les encomienda: velen y oren. Velen y oren. Jesús le encomienda velar y orar. Y esto es para un propósito, ¿verdad? Él dice: para que no entren en tentación. Velen y oren. Pero hay más que eso. Si tú te pones a leer el Nuevo Testamento, los evangelios nos advierten de más que eso. Marcos 13:33 dice: miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. Lucas 21:36 dice: velen pues en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que han de suceder y pues estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tú ves la importancia que tiene el vigilar y el orar juntos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer ambas cosas juntas? ¿Por qué son tan importantes juntas, verdad? Velar significa ver. Cuando tú estás velando, lo que tú estás haciendo es que tú estás observando, tú estás viendo. Y orar significa prepararse. Cuando tú estás orando, además de tú tener una comunión con Dios, Dios también está ministrándote a ti, ¿verdad? Tú estás entregándole al Señor, pero está bajando algo del cielo y tú estás ahí preparándote, ¿verdad? Te entrega una comunión con el Señor. La vigilancia nos mantiene apersivos, ¿verdad? Tú puedes percibir lo que está pasando y la oración nos mantiene preparados. Entonces, cuando estamos apercibidos, no estamos asumiendo qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Porque sabemos que Dios nos está dando ese alerta, ¿verdad? Aleluya. Nos está preparando. Muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es que nosotros asumimos. Vivimos nuestra vida asumiendo. Vamos al trabajo y asumimos que va a ser el mismo día que vivimos ayer. Mandamos a nuestros hijos a la escuela y asumimos que están recibiendo una propia educación. Nos mudamos a una nueva comunidad y asumimos que es la más segura. Siempre estamos asumiendo. Los discípulos debían vigilar para ver acercarse, para percibir la tentación, y debían orar para estar preparados cuando la tentación golpeara. Dios quiere que nosotros no asumamos.
Dios quiere que nosotros estemos alerta en todo tiempo y en oración. Tiene que haber una alerta continua en nosotros, una continua preparación en nosotros. No podemos permitir, hermanos, ser centinelas a tiempo parcial. No podemos permitir eso. Un centinela a tiempo parcial pone en peligro su vida. ¿Por qué? Porque no está mirando, no está vigilando en todo tiempo. La palabra dice que tenemos que estar vigilantes en todo tiempo. No podemos tener una devoción de labios para afuera. Necesitamos una dedicación continua. Nuestras oraciones no pueden salir solo de nuestra boca. Nosotros tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. No podemos decirlo todo y hacer nada. No podemos saberlo todo y practicar nada. No podemos observarlo todo y no tomar acción. Dios nos está llamando a ser centinelas en todo tiempo. Debemos estar alertas. Dios nos está llamando a estar alertas, a estar orantes. Hay que creer en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hay que practicar lo que ya lo que sabemos. Entonces los discípulos en el Getsemaní estaban, pero no estaban. Tú sabes cuando tú estás, pero no estás. ¿Sabes cuando tú estás en un cuarto y hay alguien hablando contigo y tú estás pensando en los pajaritos de allá afuera, ¿verdad? En todo lo que tienes que cocinar, toda la ropa que tienes que lavar, en que tienes que pagar un bill y la persona está ahí, pero entregándote esa comunicación, una conversación. A mí me pasa mucho con mi esposo. Él me está viendo, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? Así estamos velando espiritualmente en nuestras vidas. Estamos, pero no estamos. Estamos en el cuarto sentados, pero no estamos en el espíritu parados. Estamos, pero no estamos. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no podemos vigilar lo que viene? Y nos pasa a muchas de nuestras vidas pasa. No podemos vigilar lo que viene porque seguimos vigilando los muros de ayer. Queremos caminar en lo nuevo de Dios, pero no estamos dispuestos a dejar lo viejo atrás. Queremos algo nuevo del Señor, pero todavía estamos mirando y cuidando los muros de nuestro pasado. Lo que pasó en el 2019, lo que pasó en el 2020, en el 2021, en el 2022. Nosotros queremos los muros del Señor, porque el Señor tiene algo nuevo con nosotros, tiene un derramamiento nuevo con nosotros, pero estamos llenos, nuestras espaldas están así, porque estamos cargando las murallas del pasado en nuestras espaldas. Entonces también tú me preguntas, Pastora Mari, pero ¿cómo puedo dejar atrás lo que reposa en mis espaldas? Porque es difícil dejar atrás. Muchos de nosotros entramos el 2023 con cosas en nuestras espaldas. Vivimos bajo la palabra de Dios, pero todavía hay muros en nuestra espalda. Tenemos que tener una disposición de obediencia. Una disposición de obediencia. Pablo dice en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te está distrayendo a ser efectivo en Dios? Quizá eres nuevo, ¿verdad? ¿Qué te impide dar tu sí a Cristo? ¿Qué te está deteniendo? Pablo dice, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está en el pasado y voy alcanzando lo que tengo por delante. No nos sentemos frente a la muralla, hermano. No nos sentemos frente a nuestros muros a lamentarnos de lo que pasó o no pasó en el 2022. Tenemos que levantarnos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que dejar atrás la comodidad, ¿verdad? Tenemos que, vamos a hacer este año un año de no perder el tiempo.
aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Dios está haciendo un llamamiento de volver a vigilar los muros. Dios quiere que comencemos a interceder por lo que el enemigo quiere tratar de infiltrar en nuestras vidas. Porque el enemigo está tratando de hacer grietas en nuestras vidas, hermanos. Él quiere que nosotros nos concentremos en esas grietas, en cómo yo voy ahora a empañetar esas grietas para que no pueda entrar el enemigo. Como madre y como madre y esposa, mi primera prioridad, mi primer ministerio es mi familia. La palabra dice que tu primer ministerio es tu familia. Y cuando mis hijos eran pequeños, a mí no me gustaban las niñeras. Ay Dios, las niñeras como que no, porque yo soy bien exigente con mis hijos. Mis hijos para mí es todo, ¿verdad? Entonces no me gustaba, yo tenía un problema de confianza. Ya está un poquito más grande, ya saben comer y ya pueden hablar y qué sé yo, ¿verdad? Son unos manganzones, ¿verdad? Entonces no tengo esa clase de desconfianza, pero antes sí tenía esa desconfianza. Así que yo tuve la oportunidad de criarlo hasta que ellos fueron a la preescolar. Mis hijos y yo somos muy unidos, pero nadie a mí me habló de la adolescencia. Nadie me habló de eso de que estoy grande y voy a cerrar la puerta. Nadie me dijo esas cosas, ¿verdad? Nadie me dijo de que I don't want to talk to you. No quiero hablar contigo hoy, ¿verdad? Nadie me dijo de esas cosas. Y muchos me dicen, perdón, mis hijos me van a decir, mami, ¿por qué estás hablando de mí, verdad? Muchos me dicen, me decían siempre, esos nenes son tan angelitos, tan calladitos. Ok, está bien. No estás mirando por la ventana de mi casa, ¿verdad? Pero somos una familia muy unida. Yo sabía que como madre ellos no me iban a contar todo a mí. Yo sabía que como madre iba a llegar un momento en su adolescencia en que ellos iban a escoger qué me iban a decir. Pero yo aprendí algo y yo lo quiero compartir con ustedes hoy. Aquí si hay, ¿verdad? Padres y madres que están criando, créeme que esto es algo tan fácil de hacer. Lo único que necesitas es una cosa: tiempo. Es una cosa. Entonces yo dije, pues ellos no me van a decir todo, pero como yo soy observadora y vigilante y como son mis hijos, lamentablemente yo voy a estar detrás de ellos todo el tiempo. Entonces ahora yo voy a usar mi tiempo para vigilar. Entonces comencé a observar sin decir nada. Esos años de adolescencia, en vez de pelear, comencé a observar. Me tomó tiempo, comencé a observar. Y aprendí a que observando por lo que ellos quizás estaban pasando, podía ser más intencional cuando estaba orando. Entonces le dije al Señor, bueno, tú me diste estos muchachos, ahora tú muéstrame qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en sus vidas. Alértame, no dejes que el centinela de madre se caiga o se siente, porque ya están grandes y ya pueden comer y ya pueden hablar y ya pueden hacer otras cosas. No dejes, ¿verdad? Que eso disturbe lo que estamos construyendo, esta casa que tú estás construyendo para ti. Entonces, recuerdo unos años atrás, mi hijo sabe que estoy hablando de él el día de hoy, él me dio permiso. Hace unos años atrás noté algo diferente en mi hijo. Y mi hijo no es de los que habla mucho, así de cara a cara, pero habla un montón por mensaje de texto. Eso es y hablamos por mensaje de texto. Yo digo, pues así es, pues así vamos, ¿verdad? Entonces él me manda un mensaje y me dice, mami, quiero tomarme un tiempo fuera de la iglesia. Y yo dije, pues es lo que necesitas, un mes, ¿verdad? Un mes. Entonces yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y estábamos hablando por mensaje de texto. Y yo le digo, sí, papá, si lo que necesitas son 2 o 3 domingos, pues está bien. Y me dice, no, mami, yo quiero tomarme un tiempo fuera de la iglesia. Y yo recuerdo que yo tenía el teléfono en mis manos y yo estaba like, ¿pero quién te crees tú que eres? ¿Que tú qué?
En mi mente, ¿verdad? Yo no le dije nada de esto a él. Tú no te mandas todavía. Tenía 18 años. Tú vives en mi casa. Pero recuerdo que mi contestación fue, está bien. Y comencé a vigilar. Comencé a FBI aquí, tú sabes. Espiritualmente, un FBI aquí, tú sabes. Te digo una cosa. Que cuando nos convertimos en FBI espirituales, dalo por seguro, que tu hijo quizás se puede salir por un tiempo, pero él llega nuevamente. ¿Por qué? Porque rodillas que doblan son rodillas que Dios escucha. Aleluya. Entonces él me dice, yo quiero tomar. Yo digo, está bien, mi amor, tómate el tiempo que tú necesitas. Yo voy a comenzar a vigilar. Yo voy a comenzar a orar. Así que yo dije, el Señor, tú me lo entregaste y tú me dijiste que él tenía una promesa en su vida. Tú dijiste que él iba a predicar, tú dijiste que él iba a tocar y yo te creo. Así es que enséñame dónde está la grieta. ¿En dónde es que se está infiltrando lo que no es tuyo? ¿En dónde es que el enemigo quiere venir a poner sus pies en donde él no tiene que estar pisando? ¿Y sabes qué? Dios me enseñó la grieta. Dios me enseñó la grieta. Y no puedo decirte realmente que la dificultad desapareció de la noche a la mañana. Pero sí, Dios nos preparó para poder afrontar lo que venía, ¿verdad? Y poder ser intencionales en nuestra oración con nuestros hijos. Hay muchas cosas pasando allá afuera en el mundo para que nosotros vengamos a darle a nuestros hijos así a la rienda a lo que está pasando en el mundo. No podemos dejar que la soñolencia que el mundo tiene pueda tocar nuestros hijos. No dejes eso. No dejes eso. Dios te ha dado una responsabilidad en la casa. Dios te ha dado, tú eres padre. Dios te ha dado unos hijos. Hay una encomienda en ti y dice velar y orar. Velar y orar. Significa que tienes que estar atento a los asuntos que se avecinan y que permites que el Espíritu Santo te dé discernimiento para aprender a enfrentarlos. Que cuando veas venir la palabra, ¿verdad? Que cuando veas venir la prueba, estás pasando tiempo con el Señor, escuchando a Dios. Y quizás te estás preguntando, Dios, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? No estoy entendiendo lo que estás haciendo, pero te estás manteniendo atento, esperando su respuesta. Jesús le dice, vigilen y oren para que no entren en tentación. Cuando tú vigilas y oras, la tentación no va a desaparecer. Pero yo te digo una cosa, sí se va a desvanecer, se va a desintegrar, se va a dispersar. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios. No debemos permitir que la soñolencia venza la obediencia. No permitas que las comodidades venzan tu obediencia. Porque cuando esto sucede, hermanos, nuestros valores empiezan a cambiar. Nuestra atención se desvía, hermanos. El versículo 40 nos dice que Jesús fue hacia los 3 discípulos que estaban supuestamente orando por él y los encontró dormiditos. Él le dice a Pedro, no pudieron ni siquiera velar conmigo una hora. Se les hizo difícil orar. Los discípulos aquí estaban luchando literalmente contra su propia carne. Era algo físico, hermano, no era algo espiritual, era algo físico. Ellos estaban luchando contra su propia carne. Escucha el verso 43. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Se durmieron, no entendieron en ese momento la importancia de mantenerse despierto. Jesús tiene todo bajo control. Yo me voy a dormir. Se fueron a dormir. Estaban cargados, ¿verdad? Estaban luchando con una falta de comprensión. Estaban luchando quizás con cansancio, con sus emociones. Quizás estaban preocupados, ¿verdad? ¿Te suena familiar eso? ¿Te suena familiar? Porque eso es por lo que nosotros luchamos, ¿verdad? Cuando queremos ser intencionales al orar,
Estamos cansados, estamos luchando. Yo no sé si yo soy la única que pone el reloj para las 4:45 y se levanta a las 6. O a las 5 y empiezas a tocar. Pero el día anterior tú dices, no, mañana yo me levanto a orar. Yo voy a ser intencional y yo me levanto. Mañana no hay... Yo le digo hasta a mi esposo, levántame, prende esa luz. Y cuando prende la luz, ¿pero por qué prendiste la luz? Apaga esa luz, muchacho. Pero tú me dijiste ayer que prendiera la luz. Nos quedamos en la cama, ¿verdad? Nuestro espíritu nos está diciendo, tengo que orar. Pero nuestra carne nos está diciendo, ay, quédate en la cama, ¿verdad? Entonces necesitamos una continua acción. La dedicación viene con la disciplina. Puedes ir a un gimnasio, hermano, y no te vas a poner en forma de la noche a la mañana. Tienes que disciplinarte, ¿verdad? Tienes que levantarte temprano, tienes que ir al gimnasio. Entonces primero viene la disciplina y luego viene con el tiempo la dedicación. Sé vigilante y orante. Así es como el ejercicio, ¿verdad? Implica continuidad, implica disciplina. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Podemos comenzar, pero no continuamos. Podemos comenzar este año bien fuerte, pero vamos a continuar de la misma manera en que comenzamos. Primera de Corintios 9:27, Pedro dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otro, yo misma venga a ser descalificado. Y mi punto número 2, que no lo mencioné, es ser un cristiano vigilante, llevado por el Espíritu, no por la carnalidad. Hoy estamos acostumbrados, hermanos, y suena fuerte, ¿verdad? Y suena fuerte porque en nuestra vida nosotros pasamos por esto. Estamos acostumbrados a poner nuestras oraciones en el microondas. Oramos por 10 minutos, sentimos ese calientito, sentimos el calientito en el pie, en el dedito, y nos sentimos que alcanzamos algo. Tenemos que tener una comodidad, tenemos que tener una continuidad en nuestras vidas. La vida espiritual no se puede meter en el microondas. Tenemos que dejar de microprocesar nuestras vidas. Y Dios quiere llevarnos a lo básico. Donde yo crecí, habían fogones. ¿Sabes lo que es un fogón? Un fogón es donde tú pones 2 bloquecitos y pones una barrilla y pones leña debajo y pones la olla y hay cocina afuera en el aire, ¿verdad? Pero se necesita tiempo para cocinar en el fogón. La comida es riquísima, pero ahí vas a estar ahí por 3 horas cocinando un ajo. Porque si tú dejas el ajo puesto y toda la leña puesta en el fogón, se te va a quemar. Tú tienes que ir, mientras el ajo se va secando, tú tienes que ir sacando leña para ir bajándole el fuego, ¿verdad? Así es nuestra vida espiritual. Cuando el enemigo quiere venir a donde nosotros, a meter leña para que nosotros sintamos el calor, nosotros que tenemos que estar alerta, ahí en el fogón, velando nuestras vidas e ir sacando esa leña, porque Dios te da la autoridad y el poder para hacerlo. Él te da la autoridad y el poder para hacerlo, pero tenemos que darle ese tiempo al Señor. Tenemos que ser vigilantes. Estamos preparados frente a nuestros muros. Estamos sin prisa. Estamos este año tomando el tiempo para nosotros mantenernos alerta. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Tener una perseverancia continua. El verso continúa diciendo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intencionalidad, hermanos. Disposición. Estamos dispuestos a permitirle al Espíritu Santo que entre a nuestra vida y nos ministre. Estamos dispuestos a permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe a discernir la voz de Dios. Permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe a discernir la palabra. Que nos enseñe a cada uno de nosotros.
Recuerdo que cuando era pequeña en Puerto Rico, mi barrio parecía que estaba guardado por 2 casas al frente de la entrada. Si eres de Puerto Rico, sabemos que hay un poquito. Yo viví en las montañas. O sea, hay muchos barrios que son chiquititos, ¿verdad? Pero que solamente tienen una entrada principal. O sea, que si tú quieres buscar otra entrada, vas a tener que darle la vuelta, como nosotros decimos, al Jurutungo Viejo, para llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que habían 2 casas y la entrada estaba en el medio. Y una de las casas era un rancho hecho de planchas de zinc. La otra casa era una casa bien bonita, era una casa de cemento. Yo recuerdo que tenía balaustre y tenía florecitas y siempre una casa bien limpiecita, bien linda. Pero ¿qué pasa? Que en esa casa nunca salía nadie. A pesar de que tenía un balcón y que era bien, bien hermoso, nunca salía nadie. Ahora, en la casa donde estaba el rancho, ese rancho que ya estaba a punto de caerse, que yo decía, Dios mío, ¿verdad? Estaba en una curva y los cajos no se veían, y todavía el rancho está ahí. Este señor duró un montón de años, el señor que vivió en este rancho. Y yo recuerdo que en este rancho había un señor y él padecía de un impedimento físico. A él le faltaban sus piernas. Y algo muy interesante era que nosotros cada vez que pasábamos por la entrada, el señor estaba ahí. El señor estaba sentado en el pequeñito balcón, en la pequeñita escalera que tenía al frente de su rancho. Y yo recuerdo que todo el tiempo, en la mañana, cuando cogíamos la guagua para ir a la escuela, el Señor estaba ahí. Cuando nosotros nos dejaban a pie, que teníamos que caminar un montón de horas, el Señor nos daba bomboncitos bendito, habían hormigas adentro del bomboncito, ¿verdad? Y el Señor nos daba un bomboncito, nosotros no los comíamos porque ese era el único bombón para llegar a la casa. Yo no sé cuántas hormigas yo me comí, pero realmente había, él era una persona intencional. Él era una persona intencional y este señor, aunque tenía un impedimento, él salía todos los días y se sentaba al frente del rancho para ver quién pasaba por la carretera. Él era un vigilante. Él sabía quién vivía ahí, quién entraba, quién no entraba, si la persona que estaba entrando tenía, tú sabes, no estaba en buenos pasos. Él lo sabía absolutamente todo. Entonces hay 2 cosas que tenemos que aprender de este señor, ¿verdad? Que a pesar de que tenía un impedimento físico, él pudo estar dispuesto y él era una persona intencional. Nosotros tenemos un impedimento, ¿verdad? Nuestra carne no nos permite a nosotros ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos ese impedimento, esa vagancia en nosotros, ¿verdad? Pero tenemos algo muy importante también en nuestras vidas. Y este es mi último punto. En nuestra debilidad tenemos voluntad. A pesar de que tenemos impedimentos en nuestras vidas, a pesar, ¿verdad?, de que nuestra carne nos está diciendo, quédate durmiendo, ¿verdad? Tenemos esa voluntad, ese espíritu, ese tú que está dentro de ti, ¿verdad? Que no es el Espíritu Santo, que eres tú, que tienes esa naturaleza de querer adorar al Señor, de que ese deseo de poder moverte para lo que Dios tiene para contigo. El espíritu a la verdad está dispuesto. Hay una fortaleza en ti, hay una voluntad natural en ti. Tal vez le llevas muchos años sirviéndole al Señor y estás quizás en una temporada de estancamiento o sientes que hay soñolencia en tu vida. Este hombre que yo conocí, que vivía en mi barrio, fue guiado por su voluntad, no por su impedimento. No importa dónde estés en tu vida ahora mismo, hay un deseo natural en ti de ser un centinela. Hay un deseo natural en ti de velar y de orar. Y puedes ponerte de pie. Hay una disposición en cada uno de nosotros, ¿verdad?, de poder hacer lo que Dios quiere para con nuestras vidas. De ganar fortaleza. Hay una fuerza en ti que es más fuerte que la carne. Entonces Dios está llamándonos, nos está haciendo un llamado a vigilar nuestras vidas, a vigilar nuestros muros, a vigilar nuestras familias, nuestros hijos, a vigilar nuestra comunidad, a vigilar
como congregación, como iglesia, nos está haciendo un llamado a interceder. Estamos dispuestos a permitirle, estás dispuesto a permitirle a tu espíritu que se apodere de tu debilidad. Hermanos, debemos ser intencionales este año. Yo quiero ser intencional este año. Que todo lo que yo haga, traiga un impacto en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de mi mamá, en mi comunidad. Todo, quiero ser intencional en mi oración. En mi oración quiero ser intencional. ¿A qué le estás dando tu poder este año en tu vida? Espíritu Santo, a tus deseos, a tus preocupaciones. Este año es un año de derramamiento, pero para que se produzca ese derramamiento, tiene que haber discernimiento en nuestras vidas, de la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, movernos cuando Él esté hablando, hacer lo que Él está diciendo que hagamos, practicar lo que está enseñándonos a nuestras vidas. Ahí donde tú estás, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, si esta es tu primera vez escuchando de su palabra, o si has escuchado de su palabra y todavía no has entregado tu corazón y quieres pasar al frente, pasa al frente. Si necesitas oración, si empezaste el año, ¿verdad? Como nosotros decimos, con la pierna izquierda, y necesitas oración el día de hoy, pasa al frente. Unos minutos para que Dios pueda ministrar a tu vida. Y voy a terminar con esta oración. Padre, te damos gracias. Yo te pido, Señor del cielo, que seas tú moviéndote de una manera especial en cada vida, Padre. En cada vida en esta casa, en cada vida que nos está escuchando por medio de las redes sociales, Padre. Que podamos tener el discernimiento, Padre. Ayúdanos a discernirte. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a vivir bajo el Espíritu, Padre. Ayúdanos a movernos en ti, Padre. Ayúdanos a alinearnos en tu palabra, Padre. Queremos más de ti este año, Padre. No queremos hablar nada por emoción, sino que sea realidad, Padre. Que vivamos y practicamos lo que estamos aprendiendo y estamos escuchando, Padre. Paséate de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.